Bienvenidos a Construyendo País, el podcast de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, donde conoceremos las ideas y perspectivas de expertos en cuanto a temas vigentes de la política y gobernanza nacional e internacional. Construyamos juntos el futuro que deseamos para Colombia. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast Construyendo País. En este capítulo tenemos un invitado muy especial, Mauricio Villegas Echeverri. Mauricio ha ocupado importantes cargos en el sector público y privado. Ha sido gerente de reconocidas empresas. Ha trabajado en el gobierno como ministro plenipotenciario ante la Unión Europea y director de aduanas. Adicionalmente tiene una experiencia de alrededor de 20 años como docente. Mauricio, bienvenido a este podcast. Es un gusto tenerlo acá. Gracias, Mariana, y gracias a la Escuela de Gobierno y Ética Pública por esta invitación. Muy pertinente, yo creo que el tema que vamos a tratar. Sí, muchas gracias, Mauricio. De acuerdo con su experiencia, quisiera que hablemos de un tema muy importante. Como usted bien lo dice, el liderazgo en tiempos de incertidumbre. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿cómo ve la situación actual del país? Que hacía mucho tiempo no estábamos enfrascados en un debate complejo de sociedad. Y yo veo de un lado, digamos, un elemento que es, yo creo que fundamental, y es que Colombia necesita cambios profundos. O sea, tenemos una sociedad profundamente desigual, tenemos una sociedad donde los jóvenes pues no tienen muchas oportunidades, venimos de una explosión social que yo creo que eso nunca había ocurrido en Colombia. Entender el momento yo creo que es importante, pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que está planteando unos cambios donde también está desconociendo que hay otro 50% de la población que piensa distinto, que no votó por este gobierno, que no cree en las políticas de este gobierno, y abre unos espacios de concertación pues importantísimos en el Congreso, pero a su primer fracaso pues disuelve estos acuerdos. Entonces un poco es como qué tipo de sociedad es la que vamos a estar enfrentando. Otra cosa es que plantea unos cambios que yo creo que requieren madurez, tiempo, una propuesta de sociedad distinta a la que el gobierno está ofreciendo, y creo que el gobierno en eso se está equivocando. Claro, y bueno, hablábamos en el capítulo pasado con Pedro Viveros precisamente sobre ese concepto de la paz total. Poder gobernar con personas que piensen distinto, tengan distintas ideologías. Pero ya con este cierre del gobierno, eso se ve un poco impactado. ¿Cómo ve esta situación de que el gobierno esté procurando cerrarse ante nuevas opiniones, liderazgos diferentes? ¿Cómo percibe esto? Y en un tema, pues, digamos, para solo tomar un aspecto, digamos, de la vida o de las propuestas que este gobierno está haciendo, y es la paz total. Y la paz total requeriría concertar o convocar sectores que llevan porque llevamos más de 25 años haciendo procesos de paz. O sea, todos los gobiernos desde Belisario adelante han suscrito, han firmado acuerdos de paz con grupos al margen de la ley. O sea, yo creo que Colombia pues, es el país que más experiencia tiene en la construcción de diálogos y procesos con personas con quienes pues, no se veía que fuera tan fácil abordar esos diálogos. Y yo creo que este gobierno como que ha hecho borrón y cuenta nueva. O sea, el solo consejero de paz que tenemos es una persona que pues, no tiene experiencia en el tema, no es tal vez... y en el gobierno hay personas que, hasta el mismo canciller es una persona que ha participado en varios de los procesos de paz anterior. Pero yo creo que el gobierno, digamos, está improvisando en un tema que es absolutamente complejo. El solo gobierno anterior el anterior al anterior se gastó 8 años conversando con un sector de la sociedad. O sea, hay una experiencia acumulada, y esa experiencia creo que nos está trayendo, digamos, a este contexto del debate. Y eso está pasando en otros ámbitos de la sociedad. La reforma a la salud se rompe, se quiebra por una, digamos, intransigencia de una ministra que quiere imponer un proceso público en un tema donde tenemos 25 años de experiencia con el sector privado, o sea, donde tenemos ya propuestas estatales, pero hay propuestas también privadas. Entonces yo creo que esos rompimientos de sociedad pues tal vez no van a tener mucho éxito en este gobierno, y creo que vamos a asistir a una frustración de la gente que está esperando los cambios ya, porque eso fue lo que el gobierno les vendió,
que el cambio venía, que el cambio era ya, que el cambio era necesario y la gente quiere un cambio, pero por la vía por donde vamos tal vez los cambios no van a aparecer. ¿Piensa que tal vez puede surgir en este momento un liderazgo de la oposición para hacerle contrapeso al gobierno cerrado de Gustavo Petro? Pues infortunadamente no se está viendo ese liderazgo, ni siquiera un liderazgo colectivo de sociedad, o sea, porque media Colombia, pues, digamos, votó por otra opción y lo que uno pensaría es que Colombia es un país polarizado en este momento, dividido, y yo no estoy viendo esos liderazgos, o sea, esos liderazgos no están florando, pues como los hemos tenido en el pasado, estos grandes hombres que aparecen cada ciertos tiempos, pues no hay uno de esos. Ajá. Y tampoco hay un liderazgo colectivo que podría ser, digamos, la alternativa en la ausencia de liderazgos individuales, unos liderazgos colectivos que los tendrían que asumir, no sé, los directores de los partidos o los grupos políticos o los estudiantes o un conjunto de, y tampoco se está viendo que esos liderazgos estén saliendo, que le estemos haciendo contrapeso, digamos, a las propuestas del gobierno con propuestas serias. Quedamos en manos de un fiscal, pues ese es nuestro líder, un fiscal desprestigiado, un gobierno anterior, que en mi concepto no fue un buen gobierno, y esos son los liderazgos que están apareciendo. Yo no veo un liderazgo aflorando en este momento. Y precisamente hablando de todas estas personas, de estos líderes que han surgido antes, pues hemos visto que la violencia y la intimidación han enterrado a líderes que representaban cambios drásticos para el país, como Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, entre otros. ¿Cree usted que el país puede volver a tener algún líder así? ¿O por el contrario, la violencia y el miedo han logrado silenciar a este tipo de líderes? Pues yo diría que estamos muy acobardados, tenemos mucho miedo. Hay unas fuerzas, digamos, en Colombia que son fuerzas ocultas muy dañinas, otras no son tan ocultas y hacen mucho daño. Los líderes sociales todos los días los asesinan en el territorio. Claro. O sea, realmente yo creo que hay miedo, pero hay un valor en el liderazgo que es fundamental, que se llama la valentía o se llama el coraje. Es poder actuar en presencia del miedo, precisamente. Sí. Y yo creo que estamos acobardados, o sea, hemos dejado la valentía de lado, o sea, no somos capaces de actuar en presencia del miedo y en presencia de las circunstancias que Colombia tiene. En ese sentido, ¿usted cree que esta protección del liderazgo puede lograr que las nuevas generaciones se pronuncien ante las injusticias sin ser acalladas a la fuerza? Yo creo que aquí hay un elemento que es también fundamental del liderazgo, y es que el liderazgo no es una condición solitaria. Los líderes estos mesiánicos que aparecen pues cada ciertos periodos de tiempo, pues sí, son personas que mueven, digamos, el actuar, el hacer, y generan, digamos, unos elementos, unos retos a la sociedad que son importantes. Pero el verdadero liderazgo es el liderazgo colectivo, el liderazgo de sociedad. Y yo creo que los jóvenes sí están llamados a jugar un papel ahí, y yo creo que también un elemento que es importantísimo, que lo describe el profesor William Ury de la Escuela de Negociación de la Universidad de Harvard, lo describe como como la tercera parte, la tercera persona. Y la tercera persona es esa otra sociedad que tiene que rodear el liderazgo, que tiene que proteger el liderazgo, que tiene que cuidar el líder. Yo creo que los líderes en Colombia, la única forma que vamos a tener liderazgo en Colombia es cuando como sociedad nos demos a la tarea de proteger el liderazgo, de cuidar el liderazgo. Y eso tiene que ver con el cuidado de los líderes sociales que están en las regiones, haciendo procesos de defensa de la tierra, o procesos de defensa de la mujer, o procesos de defensa de las gentes menos favorecidas de Colombia, pero también los líderes que están en el Senado, los líderes que quieren aspirar a los cargos públicos. Y yo creo que ese es el papel de la sociedad, proteger el liderazgo, cuidar el liderazgo, defender el liderazgo, defendernos como sociedad. Yo creo que eso es lo que sería la tarea más importante para la academia, para una serie de instituciones que hay en la iglesia, una serie de instituciones que hay en Colombia que son importantísimas desde la perspectiva de la defensa y el cuidado del liderazgo. Muchísimas gracias, Mauricio, por estas interesantes opiniones, por esos aportes y reflexiones que realmente nos dejan mucho en qué pensar sobre el liderazgo y sobre lo que necesita el país hoy en día. Agradezco mucho su tiempo y el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar conectados en la segunda versión de nuestro podcast Construyendo País. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast Construyendo País.
En el próximo episodio estaremos en conversación con el padre George Williams, continuando el diálogo respecto a temas de liderazgo y política. Síguenos en nuestras redes sociales como @escuelagoppuj para estar al tanto de otros eventos y actividades de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública.